Muy bien, bienvenidos a la serie Síganme de Quick Media. Cubriremos Génesis capítulo 6 a 11. Quizás sea corto, no sé. Veremos cómo se mantiene la voz. Está respondiendo bastante bien ahora, pero todavía recuperándome un poco. Y por lo tanto, ya veremos. Planeo que esto sea un poco más breve. Pero hay cosas importantes que deben cubrirse. Antes de ir a Génesis 6 al 11, quiero volver atrás, ya que no he cubierto las últimas 2 semanas de Síganme, y solo quiero mencionar algo. Regresando al capítulo 6 de Moisés. Cuando volvemos a Moisés capítulo 6, lo he dicho antes, lo que se ve en todo el libro de Moisés, casi hasta el cansancio. Es un tema recurrente del DBR, ¿verdad? Y sé que lo estoy cubriendo una y otra vez, pero ya casi terminamos con esto. Ya casi terminamos. Y por eso se ve esto continuamente. Y la razón por la que esto es importante es porque cuando identificas esto, entonces ves la Escritura y por qué hay tantos niveles diferentes de cómo la palabra es transmitida a la humanidad y dispuesta con la humanidad. Ves esto en varios lugares diferentes, especialmente en el libro de Alma. Y eso es lo que vemos aquí. Simplemente retomamos esto, y solo quiero mencionarlo para que lo veas. Porque está en paralelo con Moisés escribió el Génesis como un texto sagrado. Creo que es verdad. De lo que hablamos aquí, identifiquémoslo así. Porque a medida que nos acercamos a la Torre de Babel, vaya, todo cobra vida para nosotros, creo. En mi opinión, con lo que realmente trata la historia de la Torre de Babel. Y entonces volvemos aquí y vemos en el capítulo 6, mira lo que tenemos al principio de nuevo. Y Adán escuchó la voz de Dios y llamó a sus hijos al arrepentimiento. ¿Verdad? Así que escucha la palabra de Dios y luego se da la vuelta y llama a sus hijos al arrepentimiento. Correcto, ahí está. Ese es tu modelo ahí mismo. Ese es el modelo de Juan el Bautista. Lo ves todo el tiempo con él. El que clama arrepentimiento en el desierto. Y ves esa combinación de el DBR o eso. Me gusta hablar del habla como forma de expresión, pero prefiero hacerlo de manera correcta. El orden correcto. La palabra correcta, junto con Jesucristo. Y eso es lo que obtienes en el bautismo de Jesucristo. Tienes estos dos diferentes sacerdocios. Uno es el sacerdocio arónico y el otro es el sacerdocio de Melquisedec siendo unidos. Pero aquí ves este tema recurrente. Una vez más en el libro de Moisés con DBR, ¿verdad? Lo mismo que obtenemos en el versículo 1. Queremos revisar el versículo 6 donde menciona que sus hijos fueron enseñados por ellos. ¿Ves? Ahí está de nuevo. Estos no son errores. Esto no es al azar. Están hablando del proceso de transmitir la palabra a la humanidad. Y por ellos sus hijos fueron enseñados a leer y escribir teniendo un lenguaje. Y quiero sugerir algo aquí que esta palabra lenguaje hasta cierto punto tiene algo que ver con la palabra, ¿verdad? Así que teniendo un lenguaje que era puro e inmaculado. Así que usualmente vemos esto como, el lenguaje adámico, el lenguaje adámico, que es perfecto. ¿Y qué significa eso? No sé qué significaría, pero la palabra perfecta de Dios tiene mucho sentido. No está manchada. Y cuando comparas eso con la idea del templo, que también debe estar inmaculado, hay cosas interesantes pasando aquí, en Génesis. Y luego obtenemos del lenguaje, y mira, esto es bastante interesante. Me han oído hablar de la delegación y el orden del sacerdocio que acompaña a ese DBR antes. Bueno, aquí en el versículo 7, ahora este mismo sacerdocio, ¿qué sacerdocio? Bueno, el sacerdocio que se vuelve y entrega la palabra. Ahora este mismo sacerdocio, que estaba en el principio, ¿verdad? En el lugar santísimo. En el concilio en el cielo, que es donde se da la palabra.
estará también al final del mundo. Así que, este mismo sacerdocio, en otras palabras, si lo miramos de esta manera, si vemos esto, en lugar de mirar alguna idea de un lenguaje escrito perfecto o lenguaje hablado, que de repente se corrompe y luego termina, y se disuelve prácticamente al final hasta que llegamos a donde sea que estemos hoy, en lugar de verlo de esa manera. Si lo vemos como la palabra de Dios, entonces esta frase de repente tiene todo el sentido del mundo. ¿Verdad? Ahora este mismo sacerdocio o palabra que estaba en el principio, en el concilio en el cielo, así fue, y al principio de la creación, podemos decir, estará también al final del mundo. Así que, sí, tal vez haya un lenguaje adámico puro que está regresando. Puedes verlo más como la ley inferior de esto, la manifestación de ello. Pero solo estoy haciendo una sugerencia aquí de que tal vez veamos esto como, la palabra va a ser colocada allí inmaculada. Y de nuevo, eso tiene mucho sentido para ver cómo, cuando ves que el libro de Moisés se centra en el DBR, se centra en la palabra, en el logos. Y luego solo algunas otras escrituras aquí que quiero mencionar, pero esto es mucho. A medida que avanzamos, aparecen nuevas versiones de la misma historia. Recibimos la historia de la creación de Adán y Eva, frases y mandamientos, una caída y la creación de los animales. Obtenemos dividir de 2 en 2 y Adán y Eva casándose. Y es solo que estas cosas suceden una y otra vez, pero se llenan más y más y más cada vez. Así es como lo veo. En el versículo 8, Adán habló impulsado por el Espíritu Santo y se guardó la genealogía de los hijos de Dios. Así que tienes una línea de multiplicarse y henchir la tierra, junto con la línea de la palabra que te llega a través del sacerdocio. Y este fue el libro de las generaciones de Adán. Dice en el día que Dios creó al hombre a su imagen. Es una referencia al templo. Es una referencia al Génesis, ¿no? Y en el versículo 9, una vez más, aquí estamos en la imagen de su propio cuerpo, varón y mujer creados en orden. Y los bendijo y llamó su nombre Adán. Eso es interesante. Su nombre es Adán. Sí, porque Adán significa hombre. Adán significa la humanidad. Y otra referencia al templo aquí, obtenemos. El día en que fueron creados y se convirtieron en almas vivientes en la tierra, ¿cierto? De nuevo, el estrado de los pies está en el lugar santísimo. Es sobre lo que Dios se sienta en su trono y representa la tierra. Y luego tenemos un lenguaje puro, pero ahora tenemos a Satanás con dominio, obras secretas, buscando poder donde empezabas a ver corrupción aquí. Después de estas palabras, Enoc se inclinó ante la tierra al oírlas en los versículos 31 y 32. Humildad, corazón roto y espíritu contrito. ¿Correcto? Ante el Señor y habló ante el Señor diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Habló ante el Señor. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y solo soy un joven y toda la gente me odia, porque soy torpe de palabra. Porque soy tu siervo. Nos encantaría ver ese término siervo conectando directamente con Isaías, quien es lento para hablar. Entonces, ¿realmente qué se está diciendo allí? Ya revisé esto varias veces. Creo que sugieres que la palabra no es de Enoc originalmente. ¿Ves esto también con Moisés? Lo ves con Nefi. Lo ves con Mormón y Rona. Mira el 32. Y el Señor dijo a Enoc, ve con el DBR, ve y haz como te he mandado, y nadie abrirá tu boca a la fuerza. Y se llenará. Así que vemos de nuevo esa idea de dónde vienen estas ideas del DBR. Y luego tenemos aquí de nuevo un lenguaje visionario. Tenemos lo mismo. Y aconteció, esto es 42, mientras cruzaba Canaán por el mar oriental. El este de nuevo. Vi una visión y he aquí, vi los cielos.
Y luego terminamos aquí con, hablo estas palabras. Así que tenemos de nuevo la idea del DBR con la idea de una visión. El lenguaje visionario está directamente relacionado con el templo. En el capítulo 7, tienes a Enoc viendo una visión aquí. Versículo 4, y vi al Señor, y Él se paró delante de mí, mi rostro, y habló conmigo, como un hombre habla con otro cara a cara. Así que lo mismo está sucediendo, ¿verdad? Seguimos escuchando la misma historia una y otra vez. Todas las cosas nuevas que nos sorprenden cada vez que la escuchamos. Debemos compilarlo todo, incluso de otros libros de las Escrituras, y empezar a entender esto un poco más, porque obtenemos contexto cada vez que obtenemos una nueva iteración de estas visiones. En el 59 tenemos, y se me dio derecho al trono, no, por mí mismo, ¿verdad? No soy la fuente. Esto es Enoc aquí, pero a través de tu propia gracia, ¿verdad? Así que de nuevo, es solo una y otra vez, obtenemos esto, y luego vamos a ver a medida que avanzas en esto, obtienes todas estas referencias a los juramentos y a los convenios. A veces se usan en el lado malo de eso, que serían las combinaciones secretas. Pero se trata del templo, y se trata de los convenios que se hacen en el templo, o de la corrupción de esos convenios que se hacen allí. De acuerdo. Así que lo que quería establecer allí, y puedes mirarlo un poco más de cerca si vuelves y miras esos capítulos, pero lo que quiero establecer allí es que tenemos el tema del DBR, tenemos un tema del templo, todavía que atraviesa todo esto, y tenemos lenguaje visionario, todo siendo traído junto. Y continúa, no es solo al principio con la historia de la creación y la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Continúa moviéndose a través de todo Enoc y más de la historia de Adán. Y creo que es una buena base para que la usemos, algunos anclajes que usaremos cuando miremos la historia del diluvio y de la Torre de Babel. Así que al llegar a Génesis 6, vemos las mismas generaciones. En el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Así es la humanidad. La palabra desciende a través de ella y todo esto es. Noé era justo y perfecto en sus generaciones y anduvo con Dios. Luego tendremos ejemplos de aquellos que no lo son, como Nimrod, que aparece, ¿verdad? Y ves aquí abajo con la carne, esto es, vas a tener él. Miraremos el versículo 11 aquí. La tierra también estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que todo se está desmoronando aquí. ¿Verdad? El lenguaje está siendo profanado. La palabra está siendo profanada. Y por lo tanto, cuando profanas la palabra, necesitas profanar el templo. Todo se va a desmoronar. En 14, Noé recibe la orden de construir un arca, un templo. Y al igual que nuestros templos hoy, al igual que el templo de Salomón, como el tabernáculo de Moisés, se le dan medidas y materiales exactos y precisos sobre cómo debe hacerse. Sabes, Nefi tiene lo mismo. Tiene que construir un barco. No a la manera del hombre. Esto es muy importante. ¿Por qué mencionarías eso? Cuando hablamos de mano de obra curiosa allí, y la mano de obra del Señor, el diseño del Señor allí, de lo que estamos hablando es de crear algo perfecto, que es donde estamos llenos de la palabra de Dios, con las medidas de Dios, con los mandamientos de Dios. ¿Y dónde usar eso y dar eso a otros? Pero no puedes mancillarlo. Debe ser un lenguaje perfecto, una nave perfecta, un arca perfecta. Por eso dedican tanto tiempo a revisar los materiales y las medidas de esto. Y luego en 18, pero contigo haré mi pacto. Entonces, si hablamos de nuevo, disculpe. Lenguaje visionario e imaginería de templo aquí. Mi punto es que necesitamos absorber esto aún más de lo que lo hacemos. Es como, el nuevo y eterno convenio, o el juramento y el convenio del sacerdocio. Está bien, sí, pero entender escritura y temas centrales aquí.
¿Cuáles son los postes y los pilares que están sosteniendo todo el edificio aquí presente? Es el templo, es la palabra. Son las visiones dadas a los profetas. Más lenguaje de templo, ¿verdad? Como con Adán y Eva. Las dos de cada especie deberás traer al arca para mantenerlas vivas contigo. Serán macho y hembra. Piensa en el templo. Piensa en el templo. Cambia las cosas. Las aves según su especie y el ganado según su especie, como el lenguaje de Adán y Eva. Y termina aquí. En el cap 22, aquí en el 6, acaba con DBR, lo cual tiene sentido. En el versículo 22, Noé cumplió todo lo que Dios le ordenó. Así lo hizo él. ¿Verdad? Ajustando esto como está escrito. Ahora aquí en el capítulo 7, en el versículo 2, tenemos de cada animal limpio tomarás 7. No por 2, por 7, el macho y su hembra. Y de las bestias que no son limpias por 2, el macho y su hembra. Bueno, más tarde, en el lenguaje israelita aquí. Estás hablando de los que son de la casa de Israel y los que no lo son, muy posiblemente. Y estás captando el tema aquí, de nuevo, de 2 y 2. Así es como veo esto. Si considero el arca como el templo, y lo que pasa con el templo, de lo que hablamos es del pacto. Hablamos de dividir de 2 en 2. Recuerda que toda carne ha sido corrompida aquí, y entonces estás separando esto. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado. Y estás tomando carne y la estás trayendo de 2 en 2 al arca. En medio del caos, juego de palabras. Por toda la tierra, tienes este pequeño templo, que está separado, lejos de todo esto. Lo tenemos de nuevo en 9. Entraron de 2 en 2 a Noé en el arca. El macho y la hembra como Dios mandó a Noé. Y luego tenemos numerología divertida, ¿verdad? Y llovió 40 días. 40 noches ya es mucho tiempo mínimo. Y de nuevo, nos insisten con esto en el 15. Entraron a Noé en el arca, de 2 en 2, de toda carne en la que está el aliento de vida. Y 16, y entraron. Y en el 16, y ellos. Y 16. Y los que entraron, entraron macho y hembra de toda carne como Dios les había mandado. De acuerdo, volvemos a tener una palabra DBR con el género masculino y femenino juntos. Entrando al templo, el orden que se crea en este pequeño, separado. Santo arca. En comparación con el caos y la corrupción que se encuentran por todo el mundo. Y por cierto, me encanta este término en el 17. Y el diluvio estuvo sobre la tierra 40 días. Y las aguas crecieron y levantaron el arca y fue alzada sobre la tierra. Así que esto es algo importante aquí que nunca he visto escrito, y porque no creo que la gente siga esta terminología lo suficiente. De nuevo, obtenemos la idea de ser levantado, y es importante porque se conectará con la Torre de Babel. Muy importantemente, y con el sueño de Lehi para mí. ¿Correcto? Así que el arca es levantada sobre la tierra. El arca no se levanta a sí misma. Es importante ver que es levantada. Recuerda la serpiente de bronce levantada. Hay muchas referencias en las Escrituras, incluyendo el Libro de Mormón y el Nuevo Testamento, etc. El arca es levantada por Dios, no por sí misma. Es como la piedra que es cortada sin manos, ¿correcto? Tiene que ser del mismo Dios. Y en el 20, esto es muy interesante. Dice, las aguas subieron 15 codos, y las montañas se alzaron de nuevo. No muy alto. Esto es probablemente una medida de templo.
Esto sería cerca de la cima de... El templo es donde sucede. Esto es quizás menos de 30 pies. Quizás un poco más. Está en esa área. Esto no es cubriendo toda la tierra basado en ese número. Ese número, para mí, es algo que cubre. Es una medida del templo, me parece. De acuerdo, pasemos al capítulo 8. En el versículo 16, salid del arca. Esto es una vez que han encontrado tierra, ¿correcto? Sal del arca, tú y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Y justo después, en el 17, tenemos lo mismo que tuvimos. Con Adán y Eva, el mismo lenguaje, ¿verdad? Es una nueva creación. Es un nuevo Edén de nuevo. Se añade nueva información, nuevo contexto. Saca contigo todo ser viviente que está contigo, o toda carne de ave y ganado, y cosas que se arrastran, ¿verdad? Luego, sed multiplicaos, fecundos sobre la tierra. Ahí está de nuevo. El capítulo 9 comienza con lo mismo. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Porque a imagen de Dios creó al hombre. Versículo 7. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y multiplicaos en ella. Necesitamos pensar en lo que se está diciendo aquí y qué orden se está creando aquí de nuevo. Está vinculado al versículo 9. Establezco mi convenio contigo y con vuestra descendencia después. Bueno, ¿dónde está el pacto sostenido, verdad? ¿Dónde se hace el pacto? 11. Y yo estableceré mi pacto con vosotros. En el versículo 12, Dios dijo, esta es la señal del pacto, que hago entre mí y vosotros y toda criatura viviente, que está con vosotros por perpetuas generaciones. Yo pongo mi arco en la nube. Arco es algo interesante aquí. El arco iris, que está ahí. Un arco es algo que, sabes, para pensar en inclinarse, sabes, estás doblado. Y es como tu mano derecha, tu brazo derecho que doblarías, ¿verdad? Si fueras a hacer un pacto. Muy bien, luego en el 15, y me acordaré de mi pacto, que es entre mí y vosotros. Y luego 16, para que me acuerde del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente, de toda carne que hay sobre la tierra. 17, de nuevo, esta es la señal del pacto. Y luego tenemos esta cosa extraña aquí desde el versículo 20, Noé fue mencionado en estado de embriaguez con vino. Un par de cosas de nuevo para pensar aquí. Si hablamos de una historia similar que está sucediendo aquí y que el autor está entrando y como que amplificando el mensaje de la historia original y luego añadiendo más contexto y mostrando cómo sucede una y otra vez. De nuevo, cuando piensas en la creación, por ejemplo, tienes los 6 días y luego el 7º día de reposo, ¿verdad? Y luego tienes, más allá de eso, otra historia, si podemos llamarla así, otra narrativa, que es la idea de las 7 dispensaciones del tiempo, donde hay 6 y luego está el milenio y el 7º, ¿verdad? Esa es exactamente la misma historia. Hay este proceso creativo que sucede, por así decirlo, en 6 días diferentes o 6 diferentes, conjuntos de 1000 años o largos periodos de tiempo o eras. Y luego está el milenio, ¿verdad? Que es descanso. Y entonces es el mismo tipo de cosa. Es solo otra iteración de esa historia. Aquí tenemos algo muy similar a la historia del jardín del Edén con Noé. Y así es como yo vería esto. Dice en el versículo 20, y ahora Noé comenzó a ser labrador, y plantó una viña, ¿de acuerdo? Así que Dios plantó un jardín, ¿verdad? Y cuando los lejitas llegan a la tierra prometida, ¿qué hacen? Plantan un jardín, plantan una viña, exactamente lo mismo. Y en el 21, y bebió del vino y se embriagó, y quedó descubierto dentro de su tienda.
Así que recuerden nuestra discusión sobre la idea de Yom Kippur, ¿verdad? El día de la cobertura, que es el día de la expiación. José Smith, de segunda mano. Esto no es información directa de José Smith, sino de segunda mano, hablando sobre esta historia y estos versículos. Dijo que esto fue una visión, que él estaba en una visión en la tienda. O si vamos a mirar la tienda, podríamos llamar a esto quizás. En el 21, él estaba en su tienda. Bien podría ser dentro de la tienda de Yahvé o dentro de la casa del Señor. Podría ser vino. Algunos lo relacionan con el sacramento de alguna forma. Y yo sigo observando las varias iteraciones del DBR según lo mostrado aquí, y de las diferentes visiones que estamos obteniendo aquí. No lo mostramos tanto en Génesis, pero sabemos que estas son visiones que todos estos profetas están teniendo. Y entonces aquí hay algo que sucede de nuevo, otra visión que está sucediendo quizás, y sin embargo sale mal de alguna manera. La visión en sí está corrompida, de alguna manera. Y entonces, versículo 22, y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de nuevo. Este es lenguaje de Adán y Eva. Vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos afuera. ¿De acuerdo entonces? ¿Sabes? La desnudez de nuevo es vergüenza. Y esto es algo muy similar a la idea de Adán y Eva como que yendo al velo e intentando llegar al árbol de la vida antes de pasar por el proceso de todas las fases del sacerdocio y los convenios y todo lo demás, ¿correcto? Pero tienes que caer para poder hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, Cam está yendo, Cam, el padre de Canaán. Canaán va a ser maldecido. Así como Adán y Eva fueron maldecidos al ser expulsados del Edén. Y la tierra es una gran parte de eso, ¿correcto? Tendrás que trabajar con el sudor de tu frente y todas esas cosas. Y entonces este es un lenguaje muy similar que obtenemos de Noé aquí. Y puede muy bien ser que él esté descubierto, él no está. Algo como una caída aquí está sucediendo. Y algo sucede dentro del templo aquí que podría ser un problema. Podría ser una corrupción. Podría ser una corrupción que sucede aquí en el templo. Y este es un lenguaje que está escrito de una manera para que tal vez no esté dando demasiada información sobre el templo. Así, en esta historia del diluvio, hemos tenido estas historias. En todas las civilizaciones alrededor del mundo, mucha gente ata estas directamente a, por ejemplo, quizás la babilónica y quizás la egipcia, usualmente la historia babilónica de Gilgamesh y Enuma Elish. Y eso está bien, pero pienso que lo que ocurre aquí se repite. Gente real. Tal vez eventos reales hasta cierto punto, pero estás obteniendo lenguaje de templo. Y lenguaje visionario que está sucediendo con esto. Pero lo que ves aquí en los principios del diluvio es esa separación, esa santidad del arca construida con exactitud, correcto. Las especificaciones exactas. Y el orden creado de 2 por 2 por 2 por 2, correcto. Y multiplicar y repoblar la tierra. Y muy pocas personas en un mar de caos. Y una última cosa de nuevo, recuerda, y el arca siendo levantada. El Señor levanta el arca. ¿De acuerdo? Así que con eso en mente, finalizamos con una especie de evento en el templo. Un evento visionario, que sale mal. Y hay una maldición que se lanza. Algo está corrompido. Y luego volvemos de nuevo a las generaciones. En el capítulo 10 nos encontramos aquí. Versículo 1. Ahora, estas son las generaciones de los hijos de Noé.
Sem, Cam y Jafet. Y luego va a seguir y hablar una y otra vez de todos los diferentes pueblos y cómo están siendo poblados, cómo se están multiplicando y reponiendo la tierra y cómo se les va a llevar la palabra. Pero en el versículo 25 es donde veremos la importancia de la Torre de Babel en el capítulo 11. En el verso 25, Eber tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Peleg, ya que en sus días la tierra fue dividida. De acuerdo, de nuevo estamos volviendo a que todo está siendo traído de vuelta a uno. Todo tiene que ser dividido, cara perit, ¿verdad? Cara pacto. Y eso tiene que ser traído de vuelta a uno de nuevo. De hecho, tenemos estas mismas palabras, creo, de José Smith en términos de José Smith o Brigham Young, creo que, de nuevo, todos los continentes se unirán como uno. No sé si es simbólico o si es real. Cuando la tierra sea celestializada o durante el milenio o algo por el estilo. Es el mismo proceso exacto que se obtiene en la creación. Es lo mismo que pasa con Adán y Eva y su convenio. Peleg vivió cuando se dividió la tierra, y en otro verso, y luego bajando al 31, obtenemos que estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas en sus tierras, según sus naciones, según sus lenguas. Hay una división de las lenguas, de los idiomas. Y en el 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus generaciones, en sus naciones. Por esto se dividieron las naciones en la tierra después del diluvio, ¿verdad? Entonces, todo está en uno. Están todos en el arca. Siendo apartados, se crea el orden de salir de 2 en 2, y luego todo se divide según su especie. Esto es creación. Este es el plan de salvación. Y la palabra debe bajar por esa organización, pero la palabra se corrompe, el lenguaje se corrompe, el logos se corrompe. Así que ten esto en mente al ver el capítulo 11. Aquí en el capítulo 11, de los versículos 1 a 9, que es un quiasmo, por cierto, tenemos la historia de la Torre de Babel. Versículo 1. Y toda la tierra era de una lengua y un habla, de nuevo. Bien, quizás hablemos de uno, como el lenguaje adámico. Pero piénsalo también como la palabra de Dios. Estamos unificados, ¿verdad? En lo que es y sin corrupción. En el versículo 2, en el templo, mientras viajaban hacia el oriente. Y luego al final, moraron allí. Como Lehi, ¿sabes? Él vive en una tienda. Después, en el verso 3, se dijeron mutuamente, vamos, hagamos ladrillos. Recuerda lo que pasó. El arca fue elevada. Y hay un par de referencias más en el libro de Moisés sobre ser elevado que no revisé, a las que volveré cuando prepare los par de episodios que no hice, pero el arca es elevada por Dios. Aquí la gente está haciendo el ladrillo ahora mismo, lo que va a levantar la Torre de Babel. Y tenían ladrillo en lugar de piedra, y betún tenían por mortero. En el versículo 4, y dijeron, edifiquemos una ciudad. Esto es lenguaje de creación, ¿verdad? Y dijeron, sea así, que se haga, que sea bueno, y descendieron. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Son las personas que llevan la palabra correcta y sin corromper. Descendamos. Esta es la versión corrupta de eso. Es la versión corrupta del templo. Y dijeron, vamos, edifiquemos. Vamos a construir nuestra propia ciudad. No esperemos a Dios. Y una torre cuya cima llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. ¿Qué nombre? Porque si no hacemos un nombre, dice, no sea que nos esparzamos. Así que están creando un pueblo como una nación corrupta. Es lo que está pasando aquí. Hagámonos un nombre, no sea que nos esparzamos. Bueno, eso no funcionará porque su nombre es malo. Su nombre es incorrecto. Su sacrificio es el incorrecto.
no es Jesucristo. El nombre no es Jesucristo o Jehová en esta instancia. Así que hablamos del nombre. En el versículo 5 dice, y el Señor descendió a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaron. ¿Ven cómo les dicen esto específicamente? Bueno, claro que la construyeron. ¿Quién más la va a construir? Pero vean lo que están haciendo es contrastar el arca con la torre de Babel. Así los hombres edificaron una organización, versículo 6, y Jehová dijo, el pueblo es uno, pero esta no es la de Dios. Y todos tienen una sola lengua. Y esto comienzan a hacer. ¿Qué comienzan a hacer? Dice, y ahora nada les será restringido de lo que hayan imaginado hacer. Así que lo que han hecho es como la parte de tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Han abierto oposición. Han abierto el juicio. Han abierto oportunidades e iteraciones de muchas cosas diferentes. Lo que significa que han permitido la corrupción. Así que cualquier cosa que imaginen, pueden hacerla. Eso incluye el mal. De hecho, me recuerda, en el lado negativo, me recuerda mucho al posmodernismo. Luego tenemos lenguaje de creación aquí de nuevo. Este es Dios de nuevo. Vamos, descendamos. Y confunden su lenguaje para que no se entiendan el uno al otro su habla. Así que, una versión simplificada de que estamos hablando realmente de sus idiomas. Y tenemos una sensación de eso cuando leemos el libro de Éter, ¿verdad? Pero de nuevo, si las cosas se abren para ellos con conocimiento, entonces tendrán opciones y van a abrir muchas oposiciones diferentes. Y eso para mí es lo que sucede aquí. Hay muchas filosofías e ideologías diferentes que se pueden exponer aquí, y esa es la división del lenguaje que ocurre aquí con todos. Ahora, tal vez una manifestación de eso es en realidad que el lenguaje se corrompa en sí mismo. Y cambiado, no lo sé. Pero, tal como he observado el tema de los templos, he visto el tema de la palabra, el logos, el DBR. Y he visto visionario, lenguaje aquí. Esto tiene mucho sentido para mí mientras veo esto. Así que en el versículo 8, el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Así que terminemos el versículo 9. Por eso se llama Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra. Se llevó las bendiciones. Y desde allí el Señor los esparció por la tierra. ¿Dónde más ocurre la dispersión? ¿Dónde más vemos la dispersión? Bueno, Israel, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué está disperso Israel hoy? ¿Por qué tiene que ser reunido? Bueno, si ves la mano del Señor en todas estas cosas, si ves la doctrina de Cristo que se nos llena aquí en el libro de Moisés una y otra vez, cuando la doctrina de Cristo es corrompida, cuando el DBR es corrompido, como sucedió en los tiempos de Ley e Isaías, etc. Entonces hay un nuevo nombre por el que se conoce al pueblo. Y la confusión y el caos van a reinar. Entonces, ¿dónde vimos el arca levantada? ¿Qué pasa con la torre de Babel? La torre de Babel, la gente la está erigiendo por sí misma, ¿verdad? Ellos son los que la están construyendo hasta el cielo. ¿Y dónde más vemos esto? Esto es en el sueño de Lehi. Este es el gran y espacioso edificio. Y cuando digo que es el gran y espacioso edificio, no digo que Lehi vea el gran y espacioso edificio en su sueño, sino que es lo mismo. Es precisamente la misma cosa. Está en oposición al templo. Es el templo corrompiéndose y siendo creado por el hombre en lugar de por Dios. Es la palabra, la verdad y el conocimiento corrompidos.
y perdida de Dios. Y quizás me hayan oído decir esto antes, pero en el sueño de Lehi, lo que ve, recuerden cuál es el lado opuesto de el gran y espacioso edificio, ¿cierto? En mi estimación, ese es el árbol de la vida, la doctrina de Cristo. Así que eso es lo que sucede. Cuando te alejas de la doctrina de Cristo, terminas con la Torre de Babel, porque es orgullo, porque lo estás haciendo por ti mismo. No estás contando con la gracia de Dios y corrompes la palabra. Entonces, ¿cómo traemos el templo a esto con el gran y espacioso edificio? ¿De dónde se fue Lehi? ¿Qué estaba sucediendo con el templo en Jerusalén en ese momento? Bueno, lee a Jeremías y mira lo que dice sobre los sacerdotes en el templo. ¿Verdad? Todos estaban corruptos. Habían cambiado las ordenanzas. La habían corrompido. En mi estimación, esto es una suposición obvia. Pero sí creo que hubo una forma que el gran y espacioso edificio tomaría en el sueño de Lehi. Sería el templo corrompido de Jerusalén, desechando la doctrina de Cristo y construyéndose cosas a sí mismos. Eso es la Torre de Babel. Podemos hacer esto sin Dios. Y podemos hacer esto, y esto es más importante, dejando la doctrina de Cristo atrás. Quien todo lo hizo por nosotros pide que hagamos por otros y no por nosotros.